Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Colombia suspendió temporalmente las transacciones de electricidad con Ecuador para proteger su soberanía y seguridad energética ante la variabilidad climática y la disminución de energía en firme, confirmó esta madrugada el Ministerio de Minas. La decisión es otra respuesta del gobierno de Gustavo Petro, que también impuso aranceles del 30% a Ecuador ante la medida anunciada en las últimas horas por el presidente Daniel Noboa. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pidió al gobierno colombiano y al gobierno de Ecuador reconsiderar la imposición de un arancel del 30% a los productos colombianos. Aseguró que la medida afecta a los consumidores y al sector productivo de los dos países, por lo que hizo un llamado a buscar soluciones por los canales diplomáticos. La Fiscalía descartó un enfrentamiento entre disidentes de las FARC en el retorno del departamento del Guaviare el pasado 16 de enero. Según el ente investigador, 21 de las 26 víctimas, entre las que aparecen 4 menores de edad, fueron ejecutadas con tiros de gracia. La Contraloría General ratificó que sí hay riesgos fiscales y de incumplimiento en el nuevo modelo de pasaportes del gobierno nacional. En una carta enviada a la canciller Rosa Villavicencio, la entidad advirtió que se identificaron retrasos en el cronograma inicial y advirtió sobre afectaciones al patrimonio público y a la continuidad del servicio. El ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, aseguró que tiene certezas del uso del software Pegasus para interceptar sus comunicaciones, contrario a lo dicho por el ministro de Defensa, que calificó el informe como falso. El ministro denunció que existe una conspiración al interior del sector defensa contra funcionarios del gobierno nacional. La Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pidió que se aparte de la discusión sobre el decreto de emergencia económica que está siendo objeto de estudio por parte del Alto Tribunal. El argumento de la Presidencia es que el magistrado Ibáñez ya emitió un concepto sobre el decreto en una entrevista. La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González por el delito de homicidio agravado por su responsabilidad en la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno, el pasado 31 de octubre en Bogotá. Con la presentación formal del documento, el caso avanza ahora a la etapa de juicio y será un juez de la República quien determine la responsabilidad de los procesados. El Gobierno Nacional convirtió a Drogas La Rebaja en el operador del Estado para la entrega de medicamentos públicos. De este modo, medicamentos de alto costo que la CPS ordena se podrán encontrar en esa línea institucional. No hubo consenso entre los magistrados de la Sala Laboral para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia 2026. La disputa está entre Mauricio Lenis y Benedicto Herrera. El Ministerio de Educación informó que sigue en curso la investigación preliminar contra la Fundación de Educación Superior San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos. El proceso está en etapa de inspección y vigilancia que fue iniciado en noviembre de 2025. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez envió una carta a los ministros de Transporte y Hacienda advirtiéndoles sobre los riesgos financieros para la nación de la decisión unilateral del Gobierno Nacional de recortar de manera unilateral los recursos para el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es jueves, es 22 de enero, aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo.
Los acompaño desde Mañanas Blue. También a esta hora, muchas noticias. Ya les conté de la guerra comercial con Ecuador. A esta hora también temas de conversación en las redes sociales. Lo viral, lo más comentado, Camila Carvajal. Hola Néstor, oyentes, feliz jueves para todos. Tengo que empezar, si es lo más viral, con este señor y con esta canción. Todo listo para Debí tirar más fotos para la gira, para la casita de Bad Bunny en Medellín. Debí tirar más fotos es el nombre de la gira de Bad Bunny. Y de esta canción, que en realidad se llama como las iniciales de TMF, pero que traduce eso, Debí tirar más fotos. Y entonces es Bad Bunny la conversación en redes sociales. Por la locura que hay en Medellín. No por él, no por su llegada, no por el avión privado, no por el montaje, todo para los conciertos de mañana, el sábado y el domingo, sino, Néstor, por Airbnb y los precios de Medellín. ¿Qué tal la locura para conseguir una habitación en esa ciudad? Muchísimas quejas porque lo que son habitaciones de 200, 400, 800, 1 millón de pesos, hoy ya valen hasta 7 millones de pesos la noche. Se les está yendo la mano, me parece un poquito. Y no solo en habitaciones. ¿Por qué cancela Airbnb? Esa es la historia viral de TikTok. Mucha gente está contando que reservó su Airbnb hace 4, 5, hasta 6 meses y que a última hora están recibiendo cancelaciones con el argumento que es una posibilidad de la plataforma de que el dueño de la habitación o del apartamento tiene una fuga de agua, tiene una fuga de gas y que por eso tiene que cancelar, que eso es lo que la aplicación llama fuerza mayor. Pero en realidad es porque tienen una mejor oferta. No, pues Néstor, porque usted le dice al que le hizo la reserva hace 6 meses que le iba a pagar 1 o 2 millones de pesos que ya no, y vuelve a liberar ese apartamento que ahora lo puede alquilar en 5, en 6 o en 7 millones de pesos. Yo no creo que se les esté yendo la mano un poquito, mucho. Sí, pero ¿es cuenta de Airbnb o de los dueños? De los dueños, eso es de los dueños. La aplicación permite hacerlo por lo que se llama fuerza mayor, esto una es fuga. Lo que llamaría el presidente Petro la codicia. Sí, la codicia, la malicia indígena, yo no sé cómo llamar eso, es un abuso además para la gente, pero se están repitiendo esas historias en TikTok. Están arriesgando la gallinita de los huevos de oro, porque Medellín merecidamente está disfrutando la bonanza de los conciertos. Pero comienzan a abusar y de pronto se les acaban los conciertos. Pero no solo el hotel. ¿Cómo es, señora? ¿Sabe qué otra cosa? Ya empezaron a denunciar una cosa que antes veíamos solo, por ejemplo, en Cartagena, y es cuánto vale una gaseosa, un plato, un arroz, una pasta en un día normal en Medellín y cuánto vale desde ayer y hasta el martes. Los precios se triplican, se duplican y, Néstor, ahí hay que poner un control, pues porque es cierto, esto atrae a millones de personas de Colombia y del mundo que van a ver a Bad Bunny en este caso, pero se les está yendo la mano en Medellín. Esto es lo que se llama en economía la oferta y la demanda. ¿Cómo están en Medellín los precios esta mañana, Héctor? Pues Néstor, con los buenos días por las nubes y como ustedes advertían, cancelaciones a última hora es lo que se está denunciando a través de las redes sociales. Quien se ha vuelto más viral y lo narró fue la TikToker conocida como La Viajera, Katherine Abdala. En la búsqueda que adelantó en esta reconocida plataforma de renta corta, evidenció precios exorbitantes como de 98 millones de pesos por 4 días en un apartamento de lujo en el Poblado, 87 millones de pesos por un ático de lujo, es decir, en la parte alta de este hotel con 14 habitaciones y 25 millones de pesos por un apartamento recién renovado de una sola habitación. Y ni siquiera en un superhotel, en un Airbnb normal. ¿Cómo es posible? Encuentro precios exorbitantes. Porque es que en mi cabeza no cabe como Lo que advierte también la Secretaría de Turismo de Medellín, que al conocer lo que advierte es que se están subiendo los precios en un 60%. Y la preocupación, Néstor, porque no solamente es el Poblado. Le puedo contar que sectores como Laureles, Belén, Guayabal e incluso Patio Bonito también están viviendo esta misma situación. Y en los hoteles no hay ni una sola cama. Eso sí, todo está listo para que comience mañana este super concierto de los 3 que serán en Medellín. Me imagino que alrededor del Atanasio Girardot, que es el sitio la zona del más concierto, costosa. Pues Estadio Laureles es la zona hoy más costosa después del Poblado. Ahora, ¿sabe cuánto vale un tiquete? Si usted se va a montar en este paseo de Bad Bunny a última hora. ¿Vale un tiquete? Bogotá-Medellín, suponiendo que usted viaja mañana viernes. Un trayecto mañana viernes vale 1.448.025 pesos. Francamente es escandaloso eso que acabo de escuchar, que un apartamento alquilado, cualquier sitio de Medellín, por más que sea una mansión, puede ser un castillo, por 4 días cobrar 90 y pico millones de pesos. Sí, no, Néstor, se les eso es un está yendo abuso mucho la mano. Inaceptable. Por lo pronto, el conejito malo ya llegó, que es la buena noticia, ya aterrizó. ¿Usted ya va para el aterrizó, concierto? sí, claro. Ya aterrizó también otro amigo suyo, J Balvin.
ya llegó su avión privado. También se presenta. Ahí está. Hay sorpresas, el concierto cada día hay va una a sorpresa. ser bueno. Muy bien, Camila, gracias. Pero no solo es esto, temas serios. Esto es de la tendencia principal, propio de redes sociales, producto de lo que pasa en Medellín, pero otros dos temas muy rápido, tendencia Santa Fe, Junior, Superliga. Hay que felicitar hoy a los hinchas de Santa Fe, no me mire así, son los campeones de la Superliga, le ganaron 3-0 al Junior, Rodallega, una de las figuras, y el tema serio también es tendencia, Ecuador y Noboa. Muchas críticas, incluso desde Ecuador a Noboa, diciéndole que la guerra de los aranceles le puede salir más cara a él que al presidente Petro. Le va a salir más cara a los ecuatorianos. Camila, gracias. 5 de la mañana, 40 minutos. Felicito de corazón a los hinchas de Santa Fe, al equipo que anoche ganó la Superliga. 3-0 le metieron al Junior, al poderoso Junior de Barranquilla. Muy bien el Santa Fe, se lo merecen. Ganaron, golearon, gustaron. 3-0 y tienen a ese crack que se llama Hugo Rodallega. Gerardo Sojo informa. Buenos días, Néstor. Santa Fe es el nuevo campeón y se consagra como el líder de la Superliga al alcanzar su quinta corona. Anoche le ganó al Junior de Barranquilla frente a más de 300.000 espectadores en el Estadio El Campín de Bogotá. Un gol prematuro en el minuto 5 del antioqueño Ewil Hernando Murillo Rentería marcaría la pauta del partido. En el minuto 47, antes de acabar el primer tiempo, en el alargue, Hugo Rodallega dificultó la remontada del Junior, alargando la ventaja de Santa Fe. Un gol especial para el volante vallecaucano porque alcanzó su gol 60 con Santa Fe. Este gol, de tiro libre, correspondió a un excelente remate que pudo ejecutar por un costado de la barrera y que el arquero del Junior no logró contener. Es algo muy especial porque desde el primer día que llegué acá, cuando me hicieron la primera entrevista de parte del club, dije que venía con deseos de ganar cosas, de ganar títulos, de seguir haciendo aún más grande esta institución, de dejar mi huella, de poder aportar, que es lo principal, y para eso es que te contratan al final y bueno, creo que hasta ahora las cosas han salido muy bien. Y la goleada la definió el argentino Nahuel Bustos en el minuto 94. Este triunfo es importante para el técnico uruguayo Pablo Repeto, quien recién debuta con los Leones. Pero yo creo que el mérito principal acá de los jugadores que asimilaron rápido una idea, que tiene para mejorar mucho esa idea, pero sobre todo destacar el profesionalismo, ¿no?, de este plantel. Aunque este triunfo no le representa al campeón ninguna clasificación a algún torneo, sí recibirá un premio económico que hasta el momento no ha sido revelado. Sin embargo, el Santa Fe de Bogotá ya está clasificado a la Copa Libertadores por ser el campeón del primer semestre de la Liga Betplay del 2025. Esta será su 15ª participación. Gerardo Sojo, Blue Radio. Gerardo, gracias. Anoche 30.000 espectadores, 30.000 en el Estadio del Campín. Las 5 de la mañana, 43 minutos. Hay un enorme revuelo político por la decisión del presidente Noboa de crear aranceles, de castigar a Colombia con aranceles del 30% a partir del 1 de febrero. Es decir, estamos ya a menos de 10 días. Será el fin de semana de la semana entrante. Candidatos presidenciales, la noticia nos coge en campaña del Centro Democrático, Paloma Valencia. La afectación de los productos colombianos sigue. No solamente son las amenazas de los gravámenes de los Estados Unidos, sino que ahora se suma Ecuador. Las políticas de la paz total de Iván Cepeda, patrocinadas por el presidente Petro. Del petrismo, el ex senador Roy Barreras. El presidente Noboa del Ecuador decidió manejar las relaciones internacionales por Twitter, estableciendo una medida unilateral que además golpea al sur del país, debilita las relaciones internacionales, fomenta el contrabando y yo espero que revise. Esta mañana Colombia decidió suspenderle la venta de energía a Ecuador y anunció reciprocidad. También los productos, las importaciones desde Ecuador estarán gravadas con el 30%, que es el monto que originalmente lanzó el presidente Noboa de Ecuador. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Por las tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador se está poniendo en riesgo un comercio binacional que supera los 2.640 millones de dólares anualmente, de los cuales 1.800 son por las ventas colombianas al vecino y 840 por lo que le compramos a Ecuador. Es por eso que con este país tenemos un superávit comercial, es mucho más lo que le vendemos de lo que le importamos y esa diferencia es de unos 1.000 millones de dólares anuales, como lo calculó el presidente ecuatoriano. A Ecuador le vendemos energía que quedó exceptuada del arancel
arancel del 30%, pero también medicamentos, azúcares de caña, vehículos, café, cueros, papel, metales, en fin. Y ellos nos venden aceite de palma, crustáceos congelados, café sin tostar, entre otros productos. El comercio con Ecuador no representa ni el 5% del total, es pequeño en términos generales, pero para muchos empresarios colombianos es uno de sus principales destinos por la cercanía y por eso las preocupaciones. Colombia planea actuar con reciprocidad, como tarde anoche lo anunció el presidente Gustavo Petro. De hecho, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, derogará una resolución reciente que permitía a los privados participar en las ventas de energía bidireccional ante posibles déficits, recordándole al gobierno de Ecuador la enorme ayuda que recibió de Colombia hace unos meses cuando tuvieron apagones prolongados. Por eso, por los lazos históricos, el Consejo Gremial Nacional está haciendo un llamado urgente para restablecer el diálogo técnico y diplomático entre los dos países para que estas diferencias no destruyan empleos, inversión y desestabilicen la región. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, gracias. Y ese tema de energía es simbólico. Colombia le vende a precios muy bajos a Ecuador el 12% de la energía que se consume. Sin esa energía suspendida esta madrugada desde Colombia, Ecuador entra en riesgo automático de un gran apagón. Ellos son deficitarios, no tienen la suficiente capacidad para generar su propia energía. Por eso, el golpe que se buscó el presidente Noboa, que Colombia le esté respondiendo con reciprocidad, les va a salir muy caro a ellos. El Senado colombiano ha decidido convocar de manera extraordinaria a una sesión para analizar la emergencia económica que declaró a finales del 2025 el gobierno nacional. La convocatoria la hizo el presidente del Senado, una sesión extraordinaria a la que van a invitar a los ministros de gobierno para que expliquen el alcance de esa emergencia económica. Lo anuncia el secretario general del Senado, Diego González. Esta citación que hace el presidente del Senado de la República obedece al cumplimiento del mandato establecido en los artículos 135 y 138 constitucional, que establece expresamente que el Congreso de Colombia puede realizar control político en cualquier tiempo, incluso en receso legislativo. Y lo que se hace es acatar... A propósito de esa emergencia económica, la Presidencia de la República presentó formalmente recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que dio una imprudente entrevista al periódico El Tiempo a comienzos de esta semana, anticipando su voto, obviamente violando el principio de neutralidad que rige para los jueces en Colombia. Y eso, al tanto enterados en la Presidencia de la República, es el argumento para intentar apartarlo del debate alrededor de la emergencia y de si mañana viernes, eventualmente, la Corte Constitucional, como lo pidió Ibáñez, y no por coincidencia, el día de ayer miércoles, la Corte Constitucional suspende los efectos cautelativamente de esa emergencia económica. Rocío Franco. Néstor, buenos días. Todo parece indicar que el estudio que hace la Corte Constitucional con respecto a los decretos de la emergencia económica y social invocados por el presidente Gustavo Petro por la crisis fiscal van a tener un freno de momento. Todo obedece a que la Presidencia de la República, a través del secretario jurídico, le ha pedido a la Corte Constitucional que separe del estudio de este tema al presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, esto por haber dado declaraciones o entrevistas a medios de comunicación donde se refirió al tema de la emergencia económica y social y a la figura de la suspensión provisional. Han señalado varios magistrados que van a tener primero que ocuparse de este tema de la recusación y luego posteriormente el tema relacionado con la suspensión provisional que han pedido varios sectores de la sociedad, pero que en las últimas horas la solicitó el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Nájar. Le ha pedido a sus compañeros que tengan en cuenta aplicar esta figura que no se ha aplicado antes de la suspensión provisional, evaluar si esta medida de la emergencia económica y social podría representar algunas erogaciones fiscales que después serían irreversibles. La situación para los magistrados de la Corte, que muchos han señalado que está muy crudo, porque inicialmente, como lo decía antes, tienen que analizar el tema de la recusación, si el magistrado Enrique Ibáñez sale o no de la discusión.
Rocío Franco, Blue Radio. Gracias, Rocío. 5:49 a.m. Y atención, esta madrugada en Venezuela fue liberado Rafael Tudares, uno de los presos políticos más simbólicos, más importantes que tenía el gobierno de Maduro. Lo libera ahora la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez. Este hombre es yerno de Edmundo González, no menor, el hombre que le ganó a Maduro las elecciones de julio del 2024. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Más de un año, 380 días detenido y totalmente aislado estuvo Rafael Tudares en la cárcel del Rodeo 1, a las afueras de Caracas. En todo ese tiempo, solo una vez pudo ser visto por su esposa, y eso ocurrió la semana pasada en medio de toda esta presión internacional por la liberación de los presos políticos. En su caso, es solo una excarcelación, pues en la boleta del tribunal se lee claramente que es una medida cautelar sustitutiva de libertad, que debe cada 7 días presentarse en el Palacio de Justicia, que tiene prohibición de declarar a los medios, prohibición de cualquier tipo de comunicación y también prohibición de salida del país. Mariana González, su esposa e hija de Edmundo González Urrutia, es quien confirma en redes sociales esta madrugada que su esposo había llegado allí a su casa. Esto justamente días después de que ella misma denunciara que a lo largo de este último año, en 3 ocasiones, había sido extorsionada o chantajeada al indicársele directamente que para la libertad de Rafael y que volviera a su casa debía obligar a su padre, Edmundo González, a renunciar a su lucha opositora. Destacar que en la comunicación esta madrugada, donde confirma la excarcelación, también agradece especialmente el apoyo del equipo de la Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que asegura ella siempre hicieron seguimiento e incidencia en todo este caso. También resaltar que en todo este año que estuvo preso, Rafael Tudares tuvo una sola audiencia de juicio, donde fue condenado a 30 años de cárcel. Eso ocurrió el pasado mes de noviembre, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Estados Unidos, esta mañana de jueves, hay 200 millones de personas que se preparan para una tormenta de nieve. Vienen los días más fríos para los norteamericanos en este invierno. Nieve, hielo y temperaturas extremadamente bajas. Desde Washington, aguantando frío, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y los pronósticos no son para nada positivos. Imaginen un mapa de los Estados Unidos desde Arizona hasta Virginia. Esto puede ser más de 3.200 kilómetros, totalmente cubierto por una tormenta invernal masiva. Así está calificando el Servicio Nacional Ambiental este sistema, que en algunas zonas va a dejar hasta 30 centímetros de nieve y una ráfaga de aire gélido que producirá temperaturas de hasta 30 grados bajo cero durante el fin de semana en ciudades como Minneapolis. Aquí en Washington se espera la nevada más fuerte en años y temperaturas de hasta 15 grados Celsius bajo cero. 55% de la población que vive en Estados Unidos experimentará clima extremo para el momento más grave de la tormenta, que será el día domingo. Los expertos explican este fenómeno porque un flujo de aire frío que baja desde Canadá se encontrará con un río atmosférico produciendo el fenómeno. Incluso meteorólogos del Departamento de Defensa o de Guerra están calificando lo que le espera a Estados Unidos como una tormenta legendaria que dejará una cantidad ridícula de nieve y hielo. Para el viernes se espera que la tormenta golpee desde Dakota del Sur hasta Texas, extendiéndose en horas de la noche a Arkansas, Alabama, Wyoming, Colorado, Nuevo México y con coletazos sobre Utah y Arizona. Los puntos con mayor nieve y lluvia gélida será Denver, Albuquerque, la ciudad de Oklahoma, Tulsa, Memphis, entre otros. Y durante la noche del sábado y la madrugada del domingo la tormenta empezará a golpear la costa este. Por supuesto que se espera que haya caos en aeropuertos, decenas o incluso cientos de vuelos cancelados. Ya las principales aerolíneas emitieron alertas dándole mayor flexibilidad a los viajeros para que cancelen sus viajes y por supuesto que también se esperan retrasos masivos. Las autoridades están dando recomendaciones para que la gente reagende sus trayectos. Eso en lo que respecta a los preparativos de cara a la tormenta, pero la otra noticia en Estados Unidos tiene que ver con las operaciones de deportación. La patrulla fronteriza y otros agentes serán desplegados ahora en el estado de Maine tras la controversia de Minnesota. Y el Departamento de Seguridad Nacional está informando un incremento del estipendio que le proporcionan a los inmigrantes que se autodeporten. Antes era de $1,000 y ahora están ofreciendo $2,600 para quien esté aquí legalmente y decida de manera voluntaria irse. Según las cifras de la administración, durante el primer año, más de 2 millones de personas se autodeportaron, Néstor. Juan Camilo, para ustedes que están en el norte, ¿la recomendación es no salir en estos 2 días?
Sí, particularmente el sábado en la noche y el domingo en la mañana, que va a ser el punto más grave de la tormenta. Esa es la recomendación y seguramente habrá muchas cancelaciones para los viajeros. Los días más fríos del año que vienen para los norteamericanos, una gran mancha blanca. Son las 5 de la mañana, 55 minutos. No hubo problemas anoche en la celebración de Santa Fe de los santafereños por el triunfo ante Junior de Barranquilla en el Campín. Reporte esta mañana en las calles de Bogotá con el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. A esta hora, 11 grados centígrados en la capital del país y el ojo de la noche continúa en el Estadio El Campín. Familias enteras tras el pitazo final del partido Santa Fe Junior disfrutaron del nuevo título, la Superliga del equipo cardenal. Como siempre, los protagonistas, las familias enteras y sobre todo los niños que gozaron viendo a su Santa Fe campeón. Esto fue lo que nos dijeron los hinchas en el Estadio El Campín. Roa llega el mejor, ese tiro libre, yo lo estuve ahí, viendo la cancha cuando un gol. Otro, qué hermosura, ver campeón Santa Fe, soy de acá en la ciudad de lo máximo, que vean esa hinchada hermosa, que estamos ganando, estamos triunfando. Toda la gente que está acá, estamos apoyando al rojo, esta es una de muchos de este año, la verdad contento, vine solo, mi papá está en la casa, mi tío está en la casa y sé que están felices. La Policía Nacional reportó que no hubo hechos que lamentar, los santafereños gozaron, disfrutaron, celebraron sobre la carrera 30, pero al final se fueron a descansar temprano. Hablemos de otros hechos y una lamentable historia que ocurrió esta vez en la localidad de San Cristóbal. Un joven de 20 años fue víctima de dos criminales que por robarle sus pertenencias acabaron con su vida. Ocurrió en el barrio Los Libertadores, esto es en la parte alta de San Cristóbal, donde los criminales lo esperaron tan pronto se bajó del bus del SITP, caminó tan solo media calle y un menor de edad y un joven de 18 años lo abordaron, lo intimidaron con armas blancas, lo agredieron por quitarle sus pertenencias, se marcharon e infortunadamente esta persona de 20 años falleció camino al Hospital de la Victoria. Por fortuna, la policía reaccionó gracias a los testigos, a las personas que venían en ese bus alimentador y lograron capturar al criminal de 18 años y aprender al menor de edad. Hablamos con el oficial de inspección y esto fue lo que le contó a Blue Radio. En las últimas horas la Policía Nacional logra la captura de un hombre y la aprehensión de un menor, quienes momentos antes le causan heridas con arma blanca a un ciudadano por intentar hurtarle sus pertenencias. Lamentablemente, el ciudadano objeto de las heridas fallece en el centro asistencial pese a los esfuerzos de los galenos. Es importante indicar que en este procedimiento se logra la incautación del arma blanca. Los ciudadanos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización. El menor de edad fue puesto a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia y el adulto fue trasladado hasta la URI de Palo Quemado. Eduard Porras, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas, efectivamente a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. Hay información
El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 42 segundos. Amanecemos esta mañana con una inédita y sorpresiva guerra comercial con Ecuador. Hace algunos minutos el Ministerio de Minas decidió suspenderle a Ecuador la venta de energía que se hacía muy barata y que le garantizaba a los ecuatorianos el 12% de su demanda. Recuerden ustedes que en Ecuador desde hace mucho tiempo vienen enfrentando el fantasma del apagón. Y Colombia decide, en reciprocidad, respuesta a la decisión del presidente Noboa de crear aranceles de 30% a productos colombianos, le responde Colombia con la misma moneda. Y quiere decir que sin la energía colombiana, por el capricho de Noboa, Ecuador amanece más cerca del apagón. Digo, es el fantasma que los persigue porque no tienen suficiente energía térmica ni hidroeléctricas, con una crisis energética desde hace 4 años que se agudizó en los últimos 8 meses. Noboa lo buscó y Noboa lo consiguió. Colombia le suspende la venta de energía, pero adicionalmente también esta madrugada, a la 1 de la mañana, el Ministerio de Comercio Exterior anuncia exactamente el mismo arancel. El que dijo ayer Noboa de Ecuador para Colombia, ahora anuncia la ministra Morales de Comercio Exterior de Colombia para Ecuador. Todos los productos ecuatorianos van a ser gravados, los 20 principales, con un arancel de 20%. Apenas el año pasado, en plena sequía, cuando se anunciaban racionamientos de energía, Colombia salvó a Ecuador. Colombia le vende a Ecuador muchos productos, azúcar, café, le vende medicamentos, le vende químicos, productos agrarios. Es el primer renglón de exportación a ese país y eso es lo que queda en riesgo. Colombia anuncia también un arancel equivalente a los productos que importamos desde Ecuador, una pelea en la que va a perder sin duda mucho más Ecuador, que no quiere decir que Colombia, por supuesto, también va a perder. Los productos ecuatorianos, los mariscos, por ejemplo, todo lo que importamos desde Ecuador se nos va a encarecer 30%, a no ser que en algún momento el presidente Noboa recapacite, que hizo el anuncio desde Davos en Suiza, en donde sigue esta mañana. El argumento de Noboa para desatar esta guerra increíble con Colombia es que el gobierno del presidente Petro no lucha contra los grupos armados en la frontera y no suficientemente contra el fenómeno del narcotráfico. Y dice Noboa que lo dejaron solo, que vale mucha plata y que por eso necesita este nuevo impuesto. Él lo llama al castigo, un tema de seguridad con el cual va a recaudar plata para enfrentar a los narcos colombianos en la zona de frontera. Bienvenidos, ya les vamos a contar, el efecto va a ser demoledor para los habitantes de la frontera. En segundos, información desde Quito, información desde el Ministerio de Comercio y desde el Ministerio de Minas, en donde se toma la decisión, repito, histórica de aceptar la guerra que declaró el presidente Noboa, y vamos a dejar de venderle productos colombianos baratos, que era lo que estaban comprando, y especialmente energía. En segundos, el desarrollo de esta noticia, y les contaré también, a propósito del presidente Gustavo Petro, que está activo, muy activo en sus redes sociales, les voy a explicar por qué la Presidencia de la República decidió recusar al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez.
pidiendo desde la Secretaría Jurídica de la Casa Nariño que se aparte, quieren sacarlo de la discusión, entre otras cosas, porque ayer presentó formalmente la solicitud para suspender los efectos de la emergencia económica. Y en esta es posible que vaya a ganar el pulso la presidencia de la República. El doctor Ibáñez se puso a dar una entrevista en el periódico El Tiempo, en la cual explicaba por qué debe suspenderse y cómo él iba a votar en favor de la suspensión de la emergencia económica, que era prejuzgar, por supuesto, emitir un concepto anticipado sobre ese decreto de emergencia económica, que es lo que está en el tablero. El magistrado Ibáñez cometió el pecado de decir en la entrevista que se podía revisar y modificar la jurisprudencia para suspender provisionalmente ese decreto de emergencia económica. Les pareció con razón en la presidencia de la República que era una manera de prejuzgar, de anticipar el voto, y por eso lo quieren sacar. La decisión de la Corte Constitucional se tomará mañana viernes, en teoría, aunque por otro lado vendrá la primera discusión alrededor de la recusación del magistrado Ibáñez. Y muy posiblemente, este pulso, lo va a ganar la presidencia de la República, Ibáñez, que anticipó su voto. La otra polémica del día, la grande, corre por cuenta del Ministerio de Salud. El ministro Jaramillo, que fue a La Guajira a entregar obras, ampliación de hospitales y equipos médicos en 4 municipios, en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. El problema es que entregó 2 lanchas ambulancias para Maicao, que es un municipio, usted que es Guajira, María Camila, que no tiene, Maicao, lanchas ambulancia para un municipio que no tiene ni río ni mar. El principal puerto de salida al mar de Maicao tendría que ir a La Guajira. Tendría que ir a Riohacha, Néstor, buenos días. Riohacha, es el más cercano, 1 hora y media aproximadamente de trayecto, pero efectivamente no tiene salida directa al mar y no tiene ríos, por lo menos no navegables, porque el principal río es el Ranchería, pero no es navegable, le insisto. Hay reservas naturales como Montes de Oca y hay otros afluentes que son importantes, pero en definitiva no se podría usar allí esas lanchas. Entre los municipios que aparecen registrados para esta contratación, tiene lógica Manaure, tiene lógica Uribia, que tienen salida al mar, pero Maicao sí resulta pues controversial, porque por supuesto no se podría utilizar ese recurso que ha destinado el gobierno nacional. Controversial, me parece generosa usted, inexplicable, inaceptable que le den una lancha hospital a un municipio, repito, Maicao, que está lejísimo del mar, está metido en el desierto de La Guajira, más hacia la frontera con Venezuela, no tiene ni mar ni río. Paradójicamente, la noticia de esta mañana, en momentos en que el presidente Noboa está poniendo aranceles a Colombia, es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo lo contrario. Trump, desde Davos, también está allí Noboa, desde Davos en Suiza, anuncia un acuerdo con la OTAN, el organismo militar del Tratado del Atlántico Norte, del cual hace parte Estados Unidos, un acuerdo alrededor de Groenlandia. Y producto de eso, paradójicamente, anuncia que desiste de los impuestos que le iba a poner a 8 países europeos, que eran hasta de 200%. Aranceles que iban a castigar, entre otras cosas, el vino y la champaña franceses. Desistió el presidente Trump. En lo contrario, está el presidente Noboa, jugando a lo mismo, sin el poder ni militar ni económico de Estados Unidos, tal vez con el respaldo político del presidente Trump, pero haciendo lo mismo que hace Trump sin el respaldo para sustentar la decisión. En segundo les contaré la decisión de la Fiscalía, que asumió la investigación por la muerte de 26 personas en enfrentamientos entre disidentes de las FARC. Medicina Legal ha confirmado que todos fueron asesinados por tiros de gracia y que entre los muertos en esa guerra terrible de delincuentes hay varios niños. Esta madrugada fue liberado Rafael Tudares, el esposo de Mariana González, la hija de Edmundo González Urrutia, el hombre que ganó las elecciones de julio del 2024, que se convirtió en el símbolo de la oposición, el socio de María Corina Machado. Este yerno de Edmundo González quedó en libertad esta madrugada. En segundos, información extraordinaria. Un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 8 minutos. Desde Mañanas Blue con las noticias. Felicitaciones a los hinchas de Santa Fe, que anoche se coronaron campeones de la Superliga, golearon a Junior con el crack de Hugo Rodallega. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio. Comenzó esta madrugada la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, que inició el presidente del vecino país, Daniel Noboa, al imponer aranceles del 30% a productos colombianos. Colombia responde con la misma medida y anuncia la suspensión temporal de la venta de energía a Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó la imposición de aranceles a Colombia por la falta de cooperación del gobierno Petro contra las estructuras criminales en la frontera. Esto dijo el mandatario al diario El Tiempo. Y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. En medio de la crisis, el presidente de la República, Gustavo Petro, había advertido que iba a responder bajo el principio de la reciprocidad a los aranceles del 30% impuestos por Ecuador. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió al gobierno del vecino país y aseguró que sí hay resultados en la lucha contra los grupos ilegales en la zona de frontera. Las fuerzas militares respondieron con cifras contundentes e indicaron que mantienen una ofensiva sostenida en la frontera con ese país, protegiendo la soberanía, la vida de la población y así debilitando de manera contundente a los grupos armados y organizados y las economías ilícitas. Los gremios también se pronunciaron. Esto dijo Javier Díaz, presidente de Analdex. Colombia tiene en el Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica, y pensar que entramos en una guerra de aranceles, de retaliaciones, creo que no resulta conveniente. Esto dijo José Ignacio López, presidente de ANIF. Se vería afectado a los consumidores en nuestro vecino país porque tendrían que pagar, no necesariamente 30%, sí, pero sí probablemente mucho más caro varios de esos productos colombianos. Sin embargo, en las últimas horas el gobierno informó que hay una excepción para la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, también de ayudas técnicas. El exministro del Interior y candidato presidencial Daniel Palacios le pidió al presidente Noboa de Ecuador reconsiderar esta decisión. Si bien esto sale de la frustración del gobierno ecuatoriano frente a la ausencia de compromiso de Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo y de su falta de esfuerzo por tener unas fronteras seguras, esta medida solo afectaría al ciudadano honesto y trabajador. Por su parte, el candidato Roy Barreras asegura que con esta medida se puede incrementar el contrabando, afectando a los dos países. Cuando las relaciones internacionales no se manejan con seriedad por canales diplomáticos formales y de manera estratégica, los dos países sufren. Y la precandidata Paloma Valencia por el Centro Democrático le echó la culpa a la política de la paz total del presidente Gustavo Petro. Las políticas de la paz total de Iván Cepeda, patrocinadas por el presidente Petro, que le han sido permisivas con los ilegales, que le han entregado el territorio a los criminales, están afectándonos no solamente con el aumento de homicidios, con el aumento de los secuestros, con el aumento de la extorsión, sino también ya nos afectan comercialmente. Sigue el pulso por la emergencia económica. Luego de conocerse que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, radicó una solicitud buscando la suspensión provisional del decreto de esa emergencia, el gobierno hizo su parte y lo recusó para que sea apartado de toda la discusión, pues considera que su imparcialidad quedó comprometida al decir en una entrevista que la Corte debería revisar la jurisprudencia y ampliarla, sugiriendo decretar dicha suspensión. Entre tanto, la mesa directiva del Senado convocó a la plenaria extraordinaria para este martes 27 de enero para discutir los decretos que vienen con la emergencia económica. La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales ha venido advirtiendo desde hace varios meses sobre los problemas en el flujo de los recursos de nueva EPS, una situación que manifestaron por medio de una carta enviada en el mes de octubre del 2025 a la entonces agente interventora de la entidad Gloria Livia Polanía, pues en esta carta el gremio expresó su preocupación por las dificultades financieras que enfrentan las IPS y señaló que los embargos judiciales no pueden utilizarse para atribuir a los presidentes
prestadores la responsabilidad por las fallas en la atención en salud. Entre enero y agosto de 2025, la Defensoría recibió y acompañó 18.451 acciones de tutela para exigir la protección del derecho de la salud. El 24% de estos casos estuvo relacionado con la negación o el no acceso a medicamentos esenciales. Según la Defensoría, el 66% de los medicamentos no entregados corresponde a tratamientos para diabetes, enfermedades cardiovasculares, medicamentos para el manejo del dolor, enfermedades del sistema respiratorio, salud mental y condiciones neurológicas. Esto dijo Álvaro Molina, representante de la Mesa Nacional de Usuarios. Que venimos padeciendo una grave crisis humanitaria, el talento humano en salud, los pacientes y los usuarios venimos enfrentando una crisis que parece que no tuviera un doliente en el gobierno nacional. Ante el Consejo de Estado se presentó una demanda con la que se busca suspender la realización de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 para la escogencia de candidatos presidenciales. Según los demandantes, se estaría violando el artículo 6 de la Ley de Partidos y Movimientos Políticos, que establece que las consultas deben realizarse en una única fecha para todos los partidos y movimientos políticos, hecho que ya habría ocurrido el pasado 26 de octubre con la consulta del Pacto Histórico. Medicina Legal confirmó que hay 4 menores de edad entre los 26 muertos que dejan las disputas de las disidencias de alias Calarcá e Iván Mordisco en el retorno en el Guaviare. Además, una nueva inspección alertó que 21 de los 26 cuerpos presentan disparos a corta distancia, al parecer tiros de gracia, y por esto la Fiscalía está descartando que haya sido un enfrentamiento armado. Allí continúan las investigaciones. La familia de Valeria Fanador, la niña de 10 años hallada sin vida el pasado 29 de agosto en Cajicá, pidió a la Fiscalía acusar a la rectora y 2 profesores del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles por homicidio agravado en modalidad, alegando que fueron negligentes con su cuidado. Ante esto, reaccionó Francisco Bernate, abogado del colegio. Respetamos esta posición, por supuesto que se corresponde o se compadece con el rol de los apoderados de víctimas, es apenas entendible, pero en segundo lugar, jurídicamente no es procedente, por cuanto primero, las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado por todas las autoridades. El Campín vivió una fiesta y una goleada. El Independiente Santa Fe es el nuevo ganador de la Superliga. Los Leones alcanzaron su 5ª corona al ganarle al Junior de Barranquilla en Bogotá con una goleada 3-0 y un global 4-1. Murillo, Rodallega y Bustos, los autores de los goles. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Ahora 6 de la mañana, 17 minutos. Esta es una guerra comercial que rápidamente escaló. El presidente Noboa hizo el anuncio ayer a mediodía. De ahí en adelante se movió el presidente Petro con sus ministros para establecer medidas recíprocas que terminan esta mañana a las 5 de la mañana, anunciando el Ministerio de Minas que desde hoy Colombia le deja de vender la energía que le estaba vendiendo desde hace rato a Ecuador, que era una energía barata que entregaba a Ecuador el 12%, Felipe, 12% de la demanda ecuatoriana. Yo no sé si el presidente Noboa se midió el corozo, como dice usted. Yo no sé si el presidente Noboa sabe que dependen más ellos de Colombia que Colombia de Ecuador. Pero así son las guerras comerciales. Los dos gobiernos, los dos pueblos, las dos fronteras van a perder a partir de este momento. Es una guerra sin sentido, es una decisión
que se ha debido tramitar desde el primer momento por los canales diplomáticos. Evidentemente, pues tiene razón el presidente Noboa, lo que está pasando en la frontera con los grupos ilegales colombianos, pues es inadmisible, y es cierto que el gobierno colombiano tampoco ha hecho mayor cosa, no es que haya hecho nada para combatir estos grupos ilegales en la frontera con Ecuador, pero pues es una pelea sin sentido y obviamente pues no sabemos si el presidente Noboa se midió o no es decoroso, porque de todas maneras sí depende, sobre todo en épocas de sequía, entre el 9 y el 12% de la energía que se importa de Colombia. Hay momentos, Felipe, en que Ecuador le vende a Colombia. Hoy correcto. Colombia, que tiene superávit de energía, le vende a Ecuador. Y como Ecuador hoy tiene fantasma, tiene posibilidad de un racionamiento, hoy en este momento el riesgo mayor es para ellos porque Colombia les está entregando desde hace mucho tiempo energía. Por eso la respuesta del ministro Palma esta mañana diciendo, ok, por razones, y además inventan un tema de energía, de cambio climático. No, aquí es desarrollo de la guerra comercial. Colombia hace 2 años salvó a Ecuador de un apagón más grave del que tuvieron, porque ellos tuvieron apagón, pero Colombia les lanzó un salvavidas con la venta de un porcentaje de la energía, de los excedentes que teníamos aquí en el país. El comercio entre los dos países. 8 horas diarias. Claro, y pudo haber sido peor si Colombia no hubiera vendido energía. Claro, Colombia dejó de venderle durante unos meses por cuenta de nuestra sequía hace un par de años, y eso les agravó la situación a los ecuatorianos, y finalmente el gobierno colombiano, incluso en una decisión que era arriesgada porque todavía había pues algún peligro de que nuestro abastecimiento no fuera suficiente, le entregó energía para salvarlo de la situación compleja que tenía, y por eso la posición del presidente Noboa es totalmente incomprensible, porque la situación de la frontera pues es una situación que lleva 30 años así, ¿no? Y pues el presidente Noboa se acordó ahora, yo creo que quiso hacer como un ejercicio de imitación con el presidente Trump, y me parece que quedó convertido en una especie de caricatura. Está jugando a ser Trump sin tener el poder que tiene Trump. Pero se tiró, y efectivamente, se pegó un tiro en el pie, Néstor. ¿Será que es casualidad, Paola, que los coge lo anuncie con 4 desde embalses Davos? En bajos porque niveles. El presidente Noboa está en el Foro Económico Mundial, ¿no? Alguien de pronto le endulzó el oído con este tema. Yo también me quedé pensando en eso. ¿Quién sabe quién lo aproximó, se le acercó y le dijo, venga aquí, esto está pasando? Porque es muy raro que justamente lo haya hecho allá, pero los coge en un momento en donde las lluvias están escasas en Ecuador. El sistema del Ecuador, el 75% viene de las lluvias, de las hidroeléctricas, y los coge mal parados con las principales centrales y embalses del país en niveles bajos. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Anuncio a la 1 de la mañana. La ministra de Comercio Exterior anuncia reciprocidad, 1 de la mañana de hoy jueves. Quiere decir, los ministros han estado trabajando intensamente por orden del presidente Petro, que aquí seguramente tiene razón. La guerra la desata Ecuador, responde Colombia con medidas recíprocas. Y a las 5 de la mañana, el ministro de Minas anuncia la suspensión de la venta de energía. Productos ecuatorianos que les compramos nosotros, que se van a encarecer por cuenta de ese arancel, pero productos colombianos que ellos nos compran, que también se les van a encarecer, inclusive la energía, que se la vamos a dejar de vender. 6:22 minutos, Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. A las 5 de la mañana de este jueves, el Ministerio de Minas y Energía confirmó que Colombia suspende temporalmente la venta de energía a Ecuador, argumentando que la situación climática de los últimos meses ha generado una mayor presión sobre el sistema eléctrico del país. Dice el gobierno colombiano que el objetivo es priorizar el abastecimiento de la demanda interna para garantizar el suministro a los hogares, la industria y los servicios esenciales en Colombia. Sin embargo, se entiende, Néstor, que esta es una de las medidas que responden a los aranceles del 30% de productos colombianos que fueron anunciados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Colombia ha enviado energía eléctrica a Ecuador en momentos en el que el país vecino ha enfrentado crisis energéticas desde hace 6 años, en particular en los últimos 14 meses. Colombia está en capacidad de exportar aproximadamente el 12% de toda la electricidad que Ecuador necesita en esos momentos críticos, porque los ecuatorianos tienen problemas de capacidad, confiabilidad y costos en su sistema eléctrico. Esas exportaciones de energía ascienden a más de $300 millones. A eso se suma, Néstor, que el Ministerio de Comercio confirmó esta madrugada, hacia la 1 de la mañana, que el gobierno nacional aplicará un gravamen del 30% a 20 productos provenientes
provenientes de Ecuador, con posibilidad de ampliarlo como respuesta a la decisión de Ecuador de imponer ese arancel del 30% a productos colombianos. La ministra Diana Marcela Morales explicó que se trata de una medida transitoria, proporcional y correctiva destinada a restablecer el equilibrio del comercio bilateral y proteger el aparato productivo nacional. Escuchamos a la ministra de Comercio Diana Marcela Morales. En el gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normatividad vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países. Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas. La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio... Hay que decir que las exportaciones ecuatorianas afectadas suman aproximadamente 250 millones de dólares. Entre enero y octubre del año pasado, Colombia y Ecuador sostuvieron un intercambio comercial por un valor total de 2.200 millones de dólares, según el Ministerio de Comercio. De ese intercambio, Colombia obtuvo un superávit de 849 millones de dólares, es decir, exportó más de lo que importó de Ecuador. Lo que más compran los ecuatorianos a los empresarios del país y que podrían estar en esa lista de los 20 productos grabados por Colombia están los medicamentos, fungicidas y también el azúcar, mientras que las exportaciones colombianas a Ecuador incluyen cosméticos, productos farmacéuticos, vehículos y autopartes, plásticos y otros productos químicos, seguidos también de maquinaria. Esta guerra comercial que nos despierta hoy jueves a todos los colombianos se debe a que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un arancel de seguridad del 30% a las importaciones colombianas desde el próximo 1 de febrero, citando falta de reciprocidad y acciones firmes de Colombia contra el narcotráfico en la frontera de 600 kilómetros que comparten los dos países. Pues el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X destacó que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico con más de 200 toneladas de cocaína incautadas, cooperación militar con Ecuador y centros de inteligencia instalados a lo largo de la frontera. Además, el presidente resaltó el apoyo energético que le ha brindado a Ecuador y los avances en la prevención de insumos de fentanilo en el Pacífico, Néstor. Javier, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. El presidente Noboa, que efectivamente no es Trump, no tiene el poder militar de Estados Unidos, sí es muy cercano a Trump. Lo ha visitado a Mar-a-Lago. No la llama el presidente Noboa un aumento de arancel, lo llama una tasa de seguridad de 30%, que en la práctica es lo mismo. Es un sobreprecio a las importaciones ecuatorianas. Desde Quito, con las declaraciones del presidente Noboa, Henry Córdoba. Néstor, buenos días. La relación binacional entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de los momentos más tensos en historia reciente. Esto a raíz del anuncio del presidente Daniel Noboa, donde confirmó que a partir del 1 de febrero se pondrá una tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia. Desde Davos, el presidente Noboa conversó con El Tiempo sobre el tema. Conversado varias veces con el presidente Petro y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado. Y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. El mandatario resaltó que la medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real por parte de Colombia para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. Creo que esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo, la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta, y todas las medidas que tenemos que tomar para proteger a nuestra gente tienen un costo. A través de un comunicado, el gobierno ecuatoriano aseguró que solo estarán exentos las exportaciones de energía eléctrica y los hidrocarburos. La Federación Ecuatoriana de Exportadores documentó que los 5 principales productos de importación provenientes de Colombia entre enero y noviembre de 2025 fueron los cosméticos, los productos farmacéuticos, los vehículos, el plástico, el papel, entre otros. Néstor,
La federación aseguró que alrededor del 47% de las importaciones no petroleras desde Colombia corresponden a insumos utilizados para la producción de bienes en Ecuador. Desde Quito, Henry Córdoba para Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. Colombia suspende pues la venta de energía al Ecuador y anuncia también aranceles del 30% para cerca de 20 productos ecuatorianos. Respuesta del gobierno de Gustavo Petro a la imposición de aranceles por parte de Ecuador, quitando así de la mesa hasta el 10% del suministro energético del país vecino, que viene a razón de 230 megavatios por hora entre el 1 y el 20 de enero de este año, mitad de los 450 megavatios que puede llegar a importar desde Colombia, máximo nivel del que toma en Ecuador durante el fenómeno del Niño del año 2024, convirtiendo así a nosotros, a nuestro país, a Colombia, a su vecino, en uno de los respaldos más importantes del frágil sistema eléctrico ecuatoriano, que en este preciso instante los coge esta noticia con 4 hidroeléctricas en bajos niveles, entre ellas el embalse Mazar, tal vez el más importante de los vecinos, así como Coca-Cola Sinclair, también en bajos niveles durante este mes de enero, producto de la escasez de lluvias en el Ecuador, a lo que se suma la falta allí de nuevos proyectos de generación y las fallidas centrales de Progen y de Austral. Ecuador, que hoy se queda sin la energía que le vende Colombia y además con una veintena de productos entrando a pagar próximamente también un arancel del 30% adicional. Productos que todavía no menciona con nombre propio el gobierno de Gustavo Petro ni la propia ministra de Comercio, pero productos que muy seguramente van a incluir, por ejemplo, al arroz ecuatoriano, con hasta 50.000 toneladas importadas al año, un arroz ecuatoriano que podría llegar ahora un 30% más caro al país, impactando, claro, la mesa de los hogares colombianos, principalmente de los hogares de frontera. Como impacto también van a sentir los hogares colombianos por cuenta de otros productos que venían del Ecuador y que ahora van a empezar a llegar más caros, entre ellos mariscos, camarones, preparaciones de carne y pescado, madera y aceites vegetales y compras que llegaban a sumar hasta $824 millones anuales, en tanto que al revés también van a sufrir los hogares del Ecuador, los hogares ecuatorianos, gracias también a ese arancel del 30% a los productos colombianos que ayer les puso desde Davos el presidente Rafael Noboa, entre ellos, como se ha dicho ya, productos cosméticos, productos farmacéuticos, plástico, papel, vehículos, autopartes y en total un gran etcétera de productos que entre ambos países alcanzan un intercambio comercial que supera los $2.200 millones anuales. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Una verdadera batalla jurídica y política se ha desatado en torno a la emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro a finales del año pasado, controvertida decisión que ha sido el sustento para el cobro de nuevos impuestos por parte del Ejecutivo sin la necesidad de pasar por el Congreso de la República. De hecho, fue una retaliación al hundimiento de la reforma tributaria en diciembre pasado. El gobierno intenta ganar tiempo y desbaratar las mayorías que hasta ahora estaban sólidas en la Corte para hundir la emergencia económica, por medio de la recusación que radicó en las últimas horas pidiendo que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez no participe en ese debate. El argumento del secretario jurídico de la Casa de Nariño, Augusto Ocampo, para pedir que Ibáñez sea apartado del debate es que a su juicio el magistrado ya emitió conceptos sobre la constitucionalidad de la emergencia económica en una entrevista que concedió al periódico El Tiempo el domingo pasado, específicamente cuando dice que en este caso, en el caso de la emergencia, la Corte, y esto lo leo textual, revisará la jurisprudencia y ampliarla como lo piden muchísimas solicitudes, con el propósito de que con los decretos de los estados de excepción, en este caso del estado de emergencia, se pueda decretar la suspensión provisional, y ese es un tema que tiene que resolver la Corte de manera inmediata. La recusación entablada en las últimas horas por el gobierno de inmediato dilata la discusión sobre la posible suspensión provisional de ese decreto de emergencia, teniendo en cuenta que la Sala Plena de la Corte primero tendrá que entrar a estudiar si acepta o no apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez antes de discutir la medida cautelar. De acuerdo con lo que se sabe en este momento, los magistrados de la Corte estarían inclinados mayoritariamente a aceptar la recusación del gobierno contra Ibáñez. Incluso se ha sabido que causó malestar esa entrevista en el seno de la misma Corte Constitucional, lo cual haría necesaria la designación de un conjuez en su reemplazo para esta discusión. Además, esto causaría que automáticamente se caiga la solicitud de suspensión provisional que hizo el mismo magistrado Ibáñez. La batalla política en torno a esta emergencia se jugará el martes
martes de la próxima semana. Recuerden que esto tiene dos caras, la jurídica, que acabamos de comentar, y la política, que se va a jugar el martes de la próxima semana, luego de que el presidente del Senado, Lidio García, citara a debate de control político al gabinete del presidente Gustavo Petro en pleno, a todos sus ministros, para que expliquen las motivaciones de la declaratoria de este polémico estado de excepción. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:33 a.m. En medio de la crisis de la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo protagoniza esta mañana otra polémica, ya no por las amenazas a los interventores, ni por las polémicas con gerentes de los hospitales, ni por la indolencia con los pacientes que enfrentan la crisis. El ministro Jaramillo estuvo en las últimas horas en La Guajira. Allí hizo un recorrido, entregó obras, ampliaciones de hospitales y equipos médicos en 4 municipios, en Riohacha, en Maicao, en Manaure y en Uribia. La entrega fue de 11 ambulancias, también una unidad renal y 2 lanchas ambulancias, que es justo donde está la polémica. El gobierno le llevó 2 lanchas ambulancias que valen 1.680 millones de pesos al Hospital San José de Maicao, que por cierto es un hospital que está intervenido. Lo increíble es que le dan lanchas a un hospital de un municipio que no tiene ríos ni salidas cercanas al mar. El puerto más cercano está a 1:30 de distancia en Riohacha y le entregan las lanchas para que atienda así a los enfermos. Ese es el mismo hospital desde donde varios funcionarios denunciaron presiones de la esposa del ministro, Beatriz Gómez Consuegra, que recuerden es superintendente delegada para prestadores de servicios de salud en la Superintendencia Nacional de Salud. Todo manejado como una empresa familiar entre el ministro y su esposa, mientras todo el país sigue viendo las filas interminables de los pacientes que esperan medicinas y que esperan atención, especialmente de Nueva EPS, que ahora dice que no paga las deudas porque le embargaron las cuentas de 2.1 billones de pesos. Y como todo en este sistema con el gobierno Petro es a punta de intervenciones, anuncia en las últimas horas un nuevo capítulo en la intervención de Drogas La Rebaja, la famosa cadena de droguerías que tiene ahora un nuevo interventor al que le ponen una tarea: convertir las droguerías en el gran dispensario de medicamentos públicos, los que debe entregar el gobierno. Otra vez el anuncio que viene haciendo el gobierno desde diciembre de 2024. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. Cada nombramiento o intento de nombramiento en el Ministerio de la Igualdad es polémico, y el de Alfredo Acosta como reemplazo del ministro o de la ministra marica Juan Carlos Florian no es la excepción. Apenas está designado y es polémico porque es bachiller, no es profesional, no tiene experiencia en el sector público y su única carta de presentación en la hoja de vida que ya fue publicada son 14 años como coordinador nacional de la ONIC, es decir, trabajando con comunidades indígenas haciendo activismo. No es un dato menor porque Lucho, como lo conocen sus amigos, es indígena NASA e integrante de una de las organizaciones con más músculo, más fiel y más leales a las marchas y movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro. Pues a quienes no les gustaba Juliana Guerrero e incluso no les gustaba Juan Carlos Florian, el presidente Petro tiene esta carta, es la que se va a jugar, entre otras cosas, criticado porque no tiene los pergaminos que los obliga entonces a entrar en la discusión de si van a modificar el manual de funciones y a volver a explicar cómo no están violando la ley de cuota de género en el gobierno nacional, porque su cambio significa un reemplazo de un hombre por otro hombre. Pero el nombre de este nuevo ministro designado, repito, Alfredo Acosta, está dentro de los nombres que han hecho protagonistas las protestas contra el ejército en territorios como Toribío, en el departamento del Cauca. Sobre él hay un episodio en el 2012 preguntándole a un soldado si no le daba vergüenza dispararle a inocentes. Ese soldado lloraba ante la mirada de este hombre, que es el nuevo perfil que tiene el gobierno para el Ministerio de la Igualdad. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el Mundial.
la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. 6:39 minutos. Fue partidazo anoche. Bien por Santa Fe, Ricardo, ¿verdad? Bien por Santa Fe. Además, Néstor, autoridad, superioridad. Es decir, todo salió redondo para los miles de hinchas que se tomaron en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Fue una linda fiesta, ¿sabe? Fue una muy linda fiesta para la definición de esta Superliga, donde, bueno, la alegría fue roja. Buenos goles, ¿no? Sí, por supuesto. Y un Rodas llega de una excepcional condición, indudablemente el cuadrentón. Llega para la selección, ¿no? Calma. Vamos al Mundial. Cada vez que hay un delantero que hace un gol, amanecen los hinchas pidiendo que llegue a la selección. La selección, un crack. O sea, ¿a quién sienta? ¿A Luis Díaz? ¿A Luis Suárez? ¿A Luis Suárez? No. Pero lo puede llevar como un revulsivo, dirían los periodistas deportivos. ¿A Camilo Durán? Ah, bueno, ahí está entonces, sí. Por ayer metió 2 pepas en Carabaj, por ejemplo, en la Champions. John Hader Durán. Camilo. No, Camilo Durán. Carabaj, que juegan en el Azerbaiyán, en el equipo de Azerbaiyán. 2 pepas en Champions. 2 pepas, ¿qué quiere decir? 2 cosas. El ilustrado, padre Linero, padre, buenos días. Buen día, Néstor. Hoy... Pepón. Hablando de pepazos. Sí, ¿qué pepa? ¿Tú te imaginas eso? Oye, hoy, Néstor, la invitación es a tener un momento de silencio y darse cuenta de todo lo bueno que hay alrededor. Eso solo es posible si uno hace silencio, si uno se detiene, si uno no hace pausa. A veces usted sabe que yo me levanto así, corriendo y en automático hago todo. Casi que ya tengo un rito, un ritual. Y no, yo creo que hay momentos en que hay que detenerse. Es el momento de dar gracias por tantas cosas buenas. O sea, les invito a eso, a detenerse para que se provoquen buenas emociones en el corazón. Noticia del momento, la desatada guerra comercial con Ecuador, que les ampliamos enseguida. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. Y como en todas las guerras, los efectos los pagaremos los ciudadanos allá, porque se aumentará el precio de los productos colombianos, porque se quedarán sin la energía colombiana, y aquí exactamente por la misma razón. Hay veces que Ecuador nos vende energía y hay veces que compramos productos ecuatorianos. Freddy Ceballos es el presidente de Camecol, que es la Cámara de la Industria y del Comercio ecuatoriano. Señor Ceballos, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por el tiempo. Sí, señor Ceballos, ¿ya han medido ustedes en su cámara, en su gremio, el impacto que va a tener esta guerra comercial? Bueno, inicialmente y tomando en cuenta cuál es el relacionamiento comercial que tenemos con ustedes, con Colombia, porque no podría darle todavía el dato exacto, tomando en cuenta que nosotros, acá desde Ecuador, el 57% de los 2.000 millones que les compramos anualmente son sustancialmente materia prima. Habrá que saber dentro del proceso productivo de cada una de las actividades cuán abastecidos nos encontramos para luego de eso poder definir en el mediano plazo cuáles son los efectos reales de esta nueva medida. Pero obviamente serán del 30% en la proporción que esto signifique la materia prima.
Sí. ¿De que va a haber un incremento? Necesariamente va a haber un incremento. Claro. Eso es sin duda. ¿Qué clase de materias primas compra Ecuador de Colombia? Bueno, nosotros compramos materias primas esenciales, principalmente desde el punto de vista farmacéutico, desde el punto de vista de plásticos, desde el punto de vista de insumos de aseo personal, vehículos, abonos y pastas de papel. Vehículos, especialmente... Sin hablar de la energía, ¿no? Ya le voy a preguntar por energía, pero de vehículos especialmente ustedes nos compran a Colombia autopartes, ¿no? Vehículos también, pero autopartes... una parte muy importante dentro de la transacción. Es decir, se van a encarecer y no cifra menor, 30% vehículos o autopartes. Del tema de energía, que es la decisión del momento, señor Ceballos, ¿cómo está la balanza comercial? ¿Qué significa para ustedes, ecuatorianos, que Colombia deje de venderles energía desde hoy? Más allá de lo que significa... ¿qué es lo que ha significado? Porque al decir qué significa, habrá que saber cuáles son los efectos del estiaje que nosotros tenemos en Ecuador. Nosotros hemos llegado principalmente entre el mes de agosto y en el mes de septiembre del año anterior, hemos llegado a comprar en los picos más altos hasta 450 megas. Ustedes han utilizado el 90% para nosotros, el 90% de su capacidad de exportación. Pero como usted bien lo menciona, el Ministerio de Energía de Colombia ya ordenó desconectar el mecanismo que faculta la venta de energía hacia nosotros. Entonces el efecto podría ser muy fuerte dependiendo si es que en el Ecuador este estiaje se conmociona o llega a un determinado punto en el cual, como ya nos sucedió, requiramos de energía adicional. Todo dependerá de lo que climáticamente pase en el Ecuador y al final, si es que llegaríamos a hacer una compra cierta por necesidad con Colombia y Colombia también tiene un excedente y una decisión de vendernos, se encarecerá seguramente, cuando menos también en ese 30%. Y tomemos en cuenta que la energía para nosotros y para ustedes y para todo el mundo es un factor vital que va incluso mucho más allá de lo que significa una materia prima. Pues por supuesto que la energía es la base de todo. Señor Ceballos, sin la energía colombiana cortada desde esta mañana, ¿Ecuador podría entrar en modo racionamiento? Como le comentaba hace un momento, yo desde la Cámara, desde la parte industrial, no necesariamente un especialista en la parte eléctrica, básicamente le vuelvo a repetir que todo dependerá de lo que suceda climáticamente en nuestro país. De lo que sabemos y conocemos a términos generales, sin un tema de especialidad, los cauces y los caudales en nuestro país se mantienen en un nivel bastante apropiado, lo cual puede cambiar de un momento al otro. Por ejemplo, en las áreas en donde se acumula con el fin de generar energía, en esta mañana han amanecido con un nivel de lluvia bastante alto. Eso no quiere decir que mañana o el siguiente mes esto se va a mantener. Y el consumo de energía, como ustedes saben, es un tema recurrente, corriente del día a día, que cualquier momento, en caso de haberse afectado por el sistema hidrogenerador, obviamente va a afectar el tema de la generación individual. Señor Ceballos, teniendo en cuenta la balanza comercial entre Colombia y Ecuador, esta medida del presidente Noboa, respondida recíprocamente por Colombia, ¿a qué país perjudica más? Sabe que el tema de la balanza comercial, aunque sea deficitaria en cerca de 1.000 millones para el Ecuador, es un tema muy relativo, porque lo que sucede es que en parte sería mucho más interesante para el Ecuador venderles más, pero también tomemos en cuenta que lo que nosotros compramos nos ayuda para producción inicial y también para fabricación de exportación. O sea, ¿a quién le afecta más? Nos afecta en la práctica a los dos países. Si es que queremos verle numéricamente, se podría decir que le afecta más al que más compra, es decir, al Ecuador, porque nosotros compramos cerca de 2.000 millones, 1.993 millones, y a ustedes les afecta menos por 920 millones. No es tan numérico los efectos. También un tema de los importantes que va a afectar a nivel de gobierno es que este tipo de medidas lo que incentivan sustancialmente es el contrabando. ¿A quién le afecta el contrabando? Al gobierno por la falta de impuestos, al consumidor por la falta de formalidad. O sea, nos afecta a los dos lados independientemente. Eso habrá que cuantificar en el mediano y largo plazo, independientemente de quién compre más o venda más. Sí, y quiero preguntarle, cuando usted dice quién compra más o venda más, pues ¿cómo está la cartera entre ambos países? Porque de todas maneras estamos hablando de un comercio que al año llega a los 2.700 millones de dólares. Claramente es más positivo para Colombia, pero ¿cómo está la cartera? ¿Cómo nos coge esta situación? Estamos hablando de deudas por pagar, ¿de cuánto? ¿Y a cuántos días? No le entendí muy bien la pregunta en el tema de la cartera. ¿Quién le debe a quién?
Exacto, ¿cómo está la cartera entre ambos? ¿Cuánto le está debiendo actualmente los empresarios colombianos a los empresarios si las deudas entre los dos ecuatorianos países y los empresarios ecuatorianos podrían resultar afectadas por esta nueva guerra? A ver, el tema de las deudas, más allá de conocer en detalle, porque hay varios tipos de industrias y varios tipos de tratamientos en el área comercial, no sabría precisarle, dependerá de cada uno de los negocios. Sin embargo, ¿en qué va a afectar? Conceptualmente no debería afectar en el tema de los pagos o los cobros. Lo que sí va a afectar en un mediano plazo es que probablemente una de las medidas que tome o Ecuador o Colombia, los empresarios ecuatorianos o colombianos, sea disminuir el nivel de compra y por ende el tema del flujo de pago también va a verse afectado. Nuevamente, desde nuestro punto de vista y como Cámara y como empresarios, nos vamos a ver afectados y consideramos que tanto Ecuador como Colombia se van a ver afectados en todo punto de vista. Y el principal problema de esto es que lastimosamente, y lo debo decir desde el lado de acá, estamos confundiendo un efecto de seguridad que desde la presidencia de nuestro gobierno, estoy seguro, debe estar muy bien sustentado, pues lo estamos confundiendo con un tema arancelario, con un tema de comercio. Eso realmente es lo grave. Que estemos o no de acuerdo con que existe inseguridad en la frontera y que estemos o que no estemos de acuerdo con que desde el lado colombiano falte presión o también esa falta de presión sea desde el Ecuador, es un tema muy aparte que debe ser analizado y sostenido en su proporción y cada cosa en su sitio. La seguridad con seguridad y el tema económico y el tema arancelario en el tema de comercio. Sí, señor Ceballos, a propósito, ustedes en la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriano fueron consultados antes por el presidente Noboa antes de tomar esta decisión. ¿Les preguntó a ustedes cuál era o podría ser el efecto? Obviamente no, y no doy como acuse de un gobierno en particular. Considero que normalmente este tipo de decisiones son decisiones políticas. No sé. No podría, porque no tengo la argumentación necesaria para saber si es que esto nace de la relación directamente o de la visita de la cumbre en la que se encuentra el presidente actual y la cercanía con el presidente Trump y la falta de presencia del presidente Petro. No sabría decirle, pero sin embargo mi respuesta es que obviamente este tipo de acciones o decisiones no son tan consultadas, y no solo en el Ecuador, sino a nivel general. Sí. Señor Ceballos, esa es una buena observación. Lo anuncia Noboa desde Davos, en Suiza, en donde está Trump. Así es. Noboa muy cercano a Trump. El padre de los aranceles me da la impresión, señor Ceballos, usted está diciendo, Noboa o Ecuador no tiene el músculo, pero tiene a Trump. No le estoy diciendo eso, yo básicamente lo que le comento es que existe una coincidencia y para mí las coincidencias no existen. Sí, no existen las coincidencias. Señor Ceballos, estoy viendo que entre los afiliados de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, por supuesto hay muchas empresas colombianas, pero hay muchas de productos básicos. Por ejemplo, veo Alpina, veo a Colombina, veo a Levapan, veo a Servientrega, veo a Leonisa, que tienen negocios en territorio ecuatoriano. ¿Cómo los puede afectar a ellos esta guerra comercial que esperamos no escale entre los dos países? Qué pena el término y ojalá en realidad no sea una guerra, porque una guerra normalmente genera muertos de lado y lado. ¿Cuáles van a ser los efectos? Incluso dentro de estas empresas, grandes motores para nuestro país, Ecuador, empresas colombianas, van a tener afectaciones diferentes, porque en el caso de algunas que usted nombró, ya tienen planta propia en el Ecuador. La materia prima, mucha de ellas es materia prima local, pero hay otras como la que usted nombró, que no las quiero nombrar a título particular, importan directamente desde Colombia. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Va a ser el efecto no de la materia prima, sino del producto terminado en su totalidad, de un incremento del 30%. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Que estén fuera de mercado. Claro, pues usted compra o deja de comprar sobre la base de cuál es el precio, punto. Si es que usted le incrementa un 30% de precio, lo que sustancialmente va a suceder es que va a dejar de consumir. Sí, señor Ceballos, sobre el petróleo que negocian los dos países, usted sabe que la ministra de Minas de Ecuador se llama Inés Manzano. ¿Está haciendo un anuncio en este momento? ¿Lo conoce usted? No tengo algo, Néstor, algo oficial sobre el anuncio es reciprocidad en el tema del petróleo, claro, y es la a la retaliación de Colombia en el tema de energía. Sí, señor, es la primera respuesta que hace Ecuador al comunicado de esta madrugada a las 5 de la mañana del Ministerio de Minas frenando la venta de energía de electricidad a Ecuador. Escribe la ministra desde Ecuador: Ecuador prioriza la seguridad en las fronteras, su balanza comercial, así como la seguridad energética. Y aquí viene el anuncio. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el oleoducto tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad.
Eso querría decir, señor Ceballos, le pregunto aquí un poquito en caliente, intentando descifrar este anuncio, Ecuador, como Colombia no le vende energía, ¿le va a poner arancel al transporte del petróleo colombiano por el oleoducto? El concepto de reciprocidad, en este caso, porque la reciprocidad normalmente es positiva, en este caso la reciprocidad es todo lo contrario, y obviamente, otra vez espero no utilizar el término de guerra, lo que van a hacer es uso de todas las armas y todos los argumentos, en este caso la movilidad del crudo pesado, la energía, la materia prima, el producto terminado, y sobre todo esto procurarán identificar de lado y lado esa reciprocidad, y nuevamente insisto, el principal problema para esto no es que exista un beneficio o una presión gobierno a gobierno. Los principales afectados dentro de estos esquemas seremos los empresarios y los consumidores a un incremento de precio de productos finales. Señor Ceballos. Sí, Víctor. Señor Ceballos, ¿qué otras cosas de lado y lado podrían implementarse o afectarse en caso de que se crezca esta guerra comercial? Porque venimos con anuncios de lado y lado desde el mediodía de ayer, luego desde el lado de Colombia en la noche, en la madrugada, nuevamente responde Colombia, ahora está respondiendo Ecuador otra vez. ¿De qué más se pueden apegar para escalar este conflicto comercial? Lo que nosotros básicamente aspiramos, y como Cámara de Comercio, Cámara de Inversión, Cámara de Relacionamiento entre Ecuador y Colombia y Ecuador, es que podamos tener un nivel de altura de conversación entre los dos países, porque nuevamente insisto, tomando en cuenta las herramientas en relación a la pregunta que no quiero dejar de contestar, existen muchísimos elementos de lado y lado, tirarse dardos, tirarse balas de lado y lado, que al final nuevamente los heridos y los muertos los vamos a poner desde el punto de vista de la economía. ¿Qué más puede pasar? Pueden pasar infinidad de afectaciones que todas caerán en el esquema económico. Otra vez, aranceles, desempleo, contrabando y todo lo que esto acarrea. De acuerdo, es que los efectos son demoledores. Señor Ceballos, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio Colombia. Para mí siempre un placer, y yo, aparte de todo lo que está pasando, les envío un saludo muy cariñoso para ustedes, que son realmente nuestros hermanos. También, claro que somos hermanos también para los ecuatorianos. Freddy Ceballos es el presidente de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana. Felipe, solo hay una explicación posible. Este señor que acabamos de entrevistar, ecuatoriano, todo el mundo con un par de dedos de frente está diciendo: pierde más Ecuador, vamos a perder los dos. Pierde un poquito más Ecuador que Colombia. Solo hay una explicación que se me ocurre, Felipe. ¿Qué es? ¿Cuál es? Este anuncio que hace desde Suiza, en Davos, el presidente Noboa, tuvo que ser consultado y apoyado por Estados Unidos. Es posible. Es muy posible. Sí, o sea, ¿sí? El señor Noboa estaba al lado de Marco Rubio, Felipe, reunido en Davos. Hubo reunión Marco Rubio con Noboa. La decisión de arrancar esta guerra comercial, lo digo simplemente a modo de explicación, tuvo que tener el visto bueno de Estados Unidos. Si no meterse en esta batalla, solo Noboa, no creo que se le haya ocurrido. No la consultó con nadie, Felipe. No, tuvo que haber un plan B. Es decir, es posible que sea cierto lo que usted esté diciendo, Néstor, y es que Marco Rubio esté detrás. Pero eso nos pone de una vez a pensar cómo va a salir esa reunión con el presidente Trump. Bueno, en antesala de la reunión. Si su tesis es cierta, pero Néstor, que no tendría por qué no serla. No, lo que estoy intentando, Felipe, es buscar alguna explicación a semejante burrada del presidente. Claro, pero ¿de qué le serviría coordinar las medidas con Estados Unidos? El dolor económico va a ser mucho mayor para ellos. Es que cada una de las medidas que anunciaron afecta más a Ecuador que a Colombia. Claro, nosotros también nos afecta, pero a ellos muchísimo más. Y es que Noboa no ha entendido lo más elemental, Néstor, a la hora de tratar de imitar a Trump, y es que las sanciones económicas solo funcionan y solo ejercen presión cuando usted es la economía más potente, cuando usted es la principal economía del mundo. Es como si Dinamarca estuviera anunciando aranceles a Estados Unidos para tratar de intimidarlo por el tema de Groenlandia. Es una payasada lo de Noboa y le va a salir muy mal. Claro, Néstor. Eso, mire, independientemente de cuál haya sido el origen de esto, si fue consultado o no con Estados Unidos, o si es una iniciativa por la puerta de atrás de Estados Unidos, el gran afectado por esto es Ecuador,
por supuesto, por muchas razones, por las razones que acaba de enumerar Luis Ernesto. Digamos, Ecuador se beneficia enormemente del intercambio con Colombia. Colombia también, y nosotros también recibimos un golpe. Eso no se puede dejar pasar, y el golpe puede ser importante en algunos sectores. Pero esta decisión, que a mí me llamó la atención por lo súbita y lo caprichosa, creo que hay que investigar más qué origen y qué motivación tiene, aunque el presidente Noboa suele tener ese tipo de comportamiento. Lo que digo, Andrés, es eventualmente es en la reunión de Noboa con autoridades de Estados Unidos en Davos, en donde se encuentran las dos delegaciones, a portas, Felipe, como estamos, de reunión Trump con Petro. Esto puede ser un indicador de lo que le espera en esa reunión con el presidente Petro. Pero no veo ninguna otra explicación a la audacia, burrada, lo que usted le quiera poner como adjetivo del presidente Noboa. Pero Néstor, no miremos, claro, llámelo como quiera, porque pues es una decisión bastante controversial. Usted le dice audacia, burrada o lo que sea. Pero no olvidemos el origen de la decisión, Néstor. Es que Ecuador está con un problema de orden público en la frontera muy complicado. Cierto. Es que hace 2 o 3 meses se metieron las disidencias y mataron 14 soldados ecuatorianos, Néstor. Felipe, lamento decirle que así ha sido durante muchísimos años. Es decir, esa frontera. Nos hemos convertido en un vecino indeseable. Sí, pero hoy tienen un hilo conductor con Estados Unidos y es el narcotráfico y el problema del orden público en la región. Pero en realidad Ecuador recibió el narcotráfico, Néstor. Supongamos. Y cuando usted va y ve las tasas de homicidios en las ciudades ecuatorianas son hoy incluso más altas que en las ciudades colombianas. Y no hoy, pues, desde hace varios años, por lo menos en los últimos 5 años, el nivel de violencia homicida en el Ecuador es peor que el de Colombia. Y claro, ¿quién que está ha gobernado asociado al Ecuador en los últimos años? Y claro que está asociado al narcotráfico. Pero también es cierto, yo francamente no creo que el presidente Noboa haya consultado esto con el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que el presidente Noboa es un lacayo del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Prácticamente, pues digamos, hace lo que el gobierno de los Estados Unidos le ordena hacer. Y por eso lo que ustedes están señalando podría parecer cierto, porque efectivamente ese es un presidente que es hoy convertido en un monigote del presidente Trump, y hace varios años además lleva a Ecuador en una deriva autoritaria que es muy peligrosa. Recuerde usted, por ejemplo, que él encabezaba marchas para destituir a los magistrados de la Corte Constitucional porque le estaban controlando el llamado a su referéndum, que después perdió 4-0, en el que le preguntaba a la gente de Ecuador si querían bases militares de los Estados Unidos en el territorio ecuatoriano. Pero sirve para el contexto, porque saber quién es su antipatía. Para saber quién es el que está del otro lado tomando la decisión, pues es bueno saber quién es. Autoritario, voluntarioso, caprichoso, cercano a Estados Unidos, que va a perder. Un lacayo del presidente.